a uno grande de este país. Yo creo que a este tipo de personas a la que le debemos tanto, estamos en mora de hacerles un gran reconocimiento. Y que sean vida. Y que sea en vida. Un saludo para el general retirado, Gustavo Matamoros. Un fuerte aplauso, ¡Eso! hombre. Ah, pucha, el famoso general Gustavo Matamoros. Yo lo Claro. escuché cuando estaba muy pequeñita. ¿Sabe? En la operación Jaque participó. No, pues no le diga. Le dijo viejo. No, es que mi papá fue soldado profesional. Ajá. Y él hablaba mucho de un tal Gustavo Matamoros por allá cuando yo estaba pequeña. Y ahora tengo el gusto, el placer de distinguirlo, vea. Muy amable, muchas gracias. Un saludo muy Eso. especial para todos. ¿40 años en el ejército? 40 años. Bastante. Sí, bastante. Mucho, mucho. Y ahora es precandidato presidencial. Sí, precandidato presidencial. ¿Y por qué partido? ¿Usted lo va a hacer independiente? ¿Cómo es No, el lo asunto? estoy haciendo independiente. Ajá. Estamos recogiendo firmas. Un movimiento que se llama Activa, Sí. en el cual tenemos cabida todos, ¿no? Sí, sí. Pero la base fundamental son los pensionados, jubilados y miembros que han pasado por las fuerzas militares en los últimos 50 años. Ok. Usted estuvo activo ahí en la operación Jaque en aquel año 2008, en donde liberaron a Ingrid Betancourt, a su los compañera, 3 norteamericanos a los 3 norteamericanos. y a unos oficiales y suboficiales. Sí. Exacto. ¿Usted nos puede hablar un poquito de esa operación Jaque? ¿Qué papel ocupó usted allí en esa operación del año 2008? Bueno, yo era el jefe de operaciones del ejército en ese momento. Ok. O sea, ahí empezaban todas las operaciones grandes del ejército y ahí empezó Jaque. Ok. Ahí Pero permítame escudriñar un poquito antes. ¿De dónde nace la idea de la operación Jaque? ¿A quién se le ocurre semejante locura? a unos miembros de la inteligencia del ejército Ajá. que trabajaban conmigo. Sí. Un buen día llegaron a decirme, oiga, mi general, estamos haciendo esto. Estamos interfiriendo en las comunicaciones entre el Mono Jojoy y el grupo de secuestrados. ¿Usted quiere que los hagamos mover de un sitio para otro? Y les dije, hagámosle. Y los movimos de un sitio para otro. A los 4 días dijeron, ya estamos en el sitio. Ok. Después dijimos, hombre, hagamos otro movimiento a ver si sí. Y los hicimos mover hacia otro lado y se volvieron a mover. O sea, ustedes primero empezaron como a tantear el terreno Claro. para que ellos se fueran moviendo. Sí, Ay. los estamos persuadiendo sin ellos saber Claro. que lo estamos haciendo con un fin Ellos estaban mayor. convencidos que estaban hablando con el Mono Jojoy y estaban hablando era con nosotros. Ah, juepucha. Ah, carajo. Por eso es que la operación Jaque es la mejor operación que ha hecho el ejército en su historia. Severa Claro. inteligencia. Porque fue un engaño absoluto. Entonces, ustedes primero empezaron a probar, a entregarle a los ratoncillos el Hicimos queso. 2 pruebas. Hicieron 2 pruebas. Porque después ya dijimos miércoles, donde llegue a pasar algo, qué interesante. Claro. nos mandan para Siberia, donde Ok. pase algo malo. Entonces, ahí sí le informamos a los jefes tomaron el mando que eran el general Padilla y el general Montoya. Sí. Le informaron al presidente y ahí empieza... El presidente, hay que recordar, Álvaro Uribe, Era el y el presidente. ministro de Defensa era el expresidente Santos. Sí, efectivamente. Ok. Y entonces ahí ya empieza el entrenamiento del equipo, porque el entrenamiento del equipo tomó 2 o 3 meses. Teníamos que convertir a militares en civiles. Ustedes recuerdan que llevaban chalecos de la Cruz Roja, Roja, correcto. que después criticaron eso, pero tocaba engañar Sí. con cosas reales. cosas reales. Como Entonces, fuera, dijo. y ahí empezó el entrenamiento, se diseñó la operación y se hizo la operación. Ok, pero no tan... No, ya sabemos el final, pero es que la mayoría de colombianos queremos saber cómo fue el asunto. trasfondo, claro. Ok, entonces, ustedes engañaron a los carceleros de que estaban hablando con el Mono Jojoy. Al final engañamos a todas las FARC. Ok, pero al principio fue así. Sí. ¿Cuándo deciden ya dar el golpe? Es decir, ¿pasó cuánto tiempo después de esa operación inicial? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo creo que fueron unos 2 meses mientras entrenábamos el equipo, porque cada uno en el equipo tenía una responsabilidad Ajá. y cada uno tenía una función que cumplir cuando llegaran al sitio. Sí. Pero ese equipo es un equipo que entra sin una sola arma. Claro, porque se suponía que eran grupos de la defensa civil, de la Cruz Claro. Roja colombiana, para hacer un traslado de los presos en ese momento. Se empezó a hacer también una difusión por los medios de comunicación
de que estaba una empresa, una organización de derechos humanos y de cosas para verificar el estado en que estaban los secuestrados y una cantidad de cosas. Se hizo una ambientación muy buena para que el engaño fuera completo. Y resultó completo. Ok, ¿usted se acuerda el día exacto de la operación Jaque? ¿Usted se acuerda de ese día? ¿O ya está difuso? No, el día, la noche anterior, Sí. revisamos nuevamente la planeación con todos Y dijeron, con todas las personas. Mañana es. Se dispusieron las tropas, porque había tropas en diferentes sitios, en helicópteros, listos para reaccionar en caso de que fueran descubiertos, porque ellos no tenían ni siquiera una pistola. Fue una operación Majestuosa. supremamente grande, supremamente exitosa, y yo creo que es una operación que tiene que ser ejemplo para todos los ejércitos y las fuerzas especiales General, del mundo. ¿cuánto tiempo duró la operación? La operación estaba previsto más o menos de 40 minutos, pero se demoró un poco más porque Rápido. Normalmente las operaciones uno las diseña, pero no salen exactamente Como se no diseña. sale como en las películas, ¿no? Ok. Que en las películas todo es perfecto, ¿no? Las operaciones tienen riesgos, tienen demoras, pero esta operación se demoró más o menos 1 hora y algo. Ok, ¿de dónde parten los helicópteros? Eran un par de helicópteros, ¿no? Era un solo helicóptero. Era un solo helicóptero. Un solo helicóptero. ¿Desde dónde partieron? No sabría exactamente, No. pero debió ser por ahí cerca de San José del Guaviare. Ok. Ustedes reciben unas coordenadas. Ah, claro. Eh, Como los teníamos controlados, sí. ellos nos dicen estamos en tal parte. Ok. Y nosotros, el cuento era que íbamos con una comisión humanitaria a verificar el estado en que se encontraban los secuestrados. ¿Y ustedes sabían cuáles eran los nombres de los secuestrados claro, que tenían ellos? O sea, claro. ustedes tenían ya verificados, ahí está Ingrid Betancourt, están los 3 americanos. Todo desde el principio. Y la operación se planea con el número exacto de secuestrados. Y sabíamos cuál era el dispositivo que tenían las FARC, donde estaban ellos, donde los íbamos a recoger. Inclusive del helicóptero bajan cosas para darle a los guerrilleros refrescos y cosas como para que se dieran cuenta que era una acción humanitaria hacia todo el mundo. Y luego parten, hacen la operación, se montan en el helicóptero, son sometidos. Sí, los dos. Alias gafas. Alias gafas. Gafas y el otro, sí. Y ustedes estaban ¿dónde? Esperando la noticia. En San José del Guaviare estaba el comandante del ejército. Sí. Yo estaba en Bogotá, pero estaba el aquí en comandante del ejército estaba en San José del Guaviare. Y cuando reciben la noticia, Ah, no, pues la alegría total. ¿eso fue sobre las 3 de la tarde más o menos? No, antes. 2 de julio, Antes. ¿no? 2 de julio. 2 de julio, eso fue por la mañana. Tipo 11:30, 12, ya estaba la noticia en todos los noticieros y en todas partes de que se había rescatado al grupo. Increíble. No, eso es una operación increíble, es lo mejor que se ha hecho. Mire, hay 3 operaciones que son increíbles. Esa, la Chavín de Guantar, que fue la que hicieron los peruanos en la embajada del Japón, cuando unos terroristas se tomaron la embajada y habían unos miembros diplomáticos, y la operación que hizo Israel en Entebbe. Yo creo que esas son las 3 De operaciones extracción perfecta. perfectas, sí. Me parece, buenos días. Pero esperemos un momentico ahí, Petrovsky. Diciendo que la mejor imprudente. operación fue esa y no fue la mejor operación. Y entonces, La mejor operación fue la que me hicieron a mí en la cara la semana pasada. Esa fue la mejor operación que han hecho. Qué pereza. Yo me acuerdo de la operación Jaque, que luego Ingrid Betancourt dijo que por qué la habían sacado. Ya se puso a decir, entonces, general, ¿por qué no hicieron la operación en Roque para devolverla otra vez a la Creo que hubiera sido más difícil. oiga, y usted como un hombre tan... Un ejemplo para las Fuerzas Armadas, ¿no siente que las Fuerzas Armadas hoy están como diezmadas? Sí, indudablemente. Las Fuerzas Armadas, para que sean exitosas, requieren de varias cosas que son importantes. La primera es que haya un respaldo político, o sea, que el jefe supremo les dé todo el respaldo para que puedan trabajar. Lo otro, que tengan respaldo jurídico, que lo que hacen sea respaldado jurídicamente, para que ellos estén tranquilos de que están haciendo las cosas bien. Y si las hacen mal, pues también, pero Sí. que tengan respaldo jurídico. Porque eso es lo que da la moral, eso es lo que da el hecho de que un soldado se levante todas las mañanas, se ponga su uniforme y se vaya a jugarse la vida desde por la mañana hasta por la noche. Así es. Regáleme
15 segundos que nos vamos a conectar nacionalmente, general. Un momento. La canción no es casualidad. Estamos conversando con el general en retiro, Gustavo Matamoros. Es un grande de nuestro país. Ahora es precandidato presidencial. Hace algunos minutos estábamos hablando de la Operación Jaque, donde participó, pero participó en otras operaciones. ¿Usted participó activamente en la operación para dar de baja a Pablo Escobar? No, yo estuve detrás de varias informaciones persiguiendo a Pablo Escobar, pero no, ¿No hizo yo no parte tuve del nada bloque de que ver. búsqueda? No, yo no hacía parte del bloque de búsqueda, yo estaba con una unidad de fuerzas especiales urbanas y con esas estuve en varias operaciones, pero no. Una unidad de fuerzas urbanas, pero que en ese momento el país, estoy hablando del mediado de los 80s, principio de los 90s, igual estaba en jaque, ¿cierto? Por el narcotráfico y por el terrorismo del cartel de Medellín. Cierto. ¿Ustedes les tocaban controlar ese tipo de posibles ataques terroristas? Sí, claro. Sobre todo en el tema urbano. Después de lo que sucedió en el Palacio de Justicia, las fuerzas militares organizaron unas fuerzas especiales urbanas dedicadas a solo trabajo urbano, que era eventos como el de Palacio de Justicia, Cuando tuviéramos una fuerza especializada en ese tema. Pero cuando fue lo del Palacio de Justicia, usted apenas empezaba. No, yo no estaba en ese momento, yo estaba en otra actividad, estaba en Yopal, Casanare. Okay. Pero a raíz de ese suceso, entonces crean esas fuerzas especiales para actuar en las ciudades. ¿Qué fue lo más duro que le tocó pasar mientras estaba activo en las fuerzas militares, en el Ejército Nacional, que usted dijo, uy, no, la toma de Mitú, tal vez, no sé? No, la toma de Mitú, yo estaba de jefe de la Casa Militar del presidente Pastrana y pues fui allá después de que se recuperó Mitú. Pero lo más duro que me tocó a mí en el ejército fue Arauca. Yo estuve de segundo comandante de la brigada en Arauca y de comandante de la brigada en Arauca en el 2001 ¡Qué chicharrón! y 2003. Ese era un chicharrón fuerte, sí. Decíamos Arauca Saudita o Sarabomba, le decíamos a Saravena porque eso era una locura. Sí, yo recuerdo. Volaban el oleoducto un día sí, un día no. ¿Eran las FARC? Eran las FARC, sí. Okay. Y el ELN, ambos. FARC y el ELN. Sí. El ELN. ELN. Y la toma de las Delicias, usted... No, yo no estaba. No estaba allá. Pero esos fueron unos de los grandes fracasos que tuvo el ejército antes de Pastrana, sí, en la época más o menos de Samper y Pastrana. ¿Cómo ve, General Matamoros, que hoy día aquellas personas que bombardearon una iglesia en Bojayá, en el Chocó, hoy día sean padres de la patria, senadores de la patria? Usted como comandante del Ejército Nacional, ese sentimiento, no sé, de frustración no habita en su corazón? Sí, absolutamente. Es muy triste ver que los que están hablando de paz fueron los que casi destruyen este país. ¿Cómo? Y que los que éramos víctimas, entonces no podemos ni siquiera aportar ideas para la paz. Yo creo que la paz no la pueden diseñar los bandidos. La paz lo tenemos que diseñar la gente de bien. Y eso es lo que le estoy proponiendo al país. Nosotros somos los que tenemos que tener el control y no los bandidos. Y los bandidos se tienen que ir para la cárcel. No hay ninguna otra opción. A mí no me parece eso, señor general. Es que hablando de gente Ahora de sí bien entiendo. y dice que gente de bien y no sé qué, pero ¿por qué no le cuenta al pueblo que usted no es gente de bien? Usted ¿Cómo? fue llamado por la Jurisdicción Especial para la Paz a rendir indagatoria sobre los falsos positivos cuando usted era jefe de operaciones. Qué bueno que usted pone el ¿Verdad? tema. Es verdad. ¿Por qué se dan los falsos positivos? la verdad, la gente del pueblo. Varias cosas con respecto a los falsos positivos. Lo primero es que los falsos positivos existieron. Ok. Eso es un hecho pero evidente y ¿y no la lo cifra podemos es de negar. 6,000 tal?
Pero la misma Jurisdicción Especial para la Paz dice que las cifras no son 6.400, sino 1.900 o algo por el estilo. Fueron 1.900. Quiere decir, de personas. todos modos no se justifica. Sí. Cuéntale al pueblo la verdad, lo que tiene que contarle. Tranquilo, Porque es presidente. que güey, madre, me va a tocar irme a vender Diga, y lechonas. está ¿Cómo con va a el ligar? lápiz, ¿no? Y está con el lápiz. Aquí, vea. Mire, los falsos positivos fueron un hecho real. Son hechos que son imperdonables. Perdonables. Desde mi punto de vista, Desde cualquier punto de esas vista. personas deberían haber terminado todos en la cárcel, los que hicieron eso, porque yo los he calificado como unos incompetentes criminales. ¿Y por qué? Alguien me preguntaba, ¿por qué incompetentes? Porque esas personas que eran comandantes de batallón o comandantes de diferentes niveles, tenían los medios para hacer las cosas bien, pero las hicieron mal. Claro. Y esa iniciativa no parte de que nadie haya dado la instrucción, porque ¿Quién ningún jefe dio la instrucción. ¿Quién dio la orden? ¿Quién Nadie. dio la ¿A orden? quién se le ocurrió? Nadie. Pero, ¿cómo- Mire, no hay un solo documento escrito, no hay una sola grabación en donde un mando haya ordenado a un subalterno hacer los falsos positivos. ¿Usted qué cargo ocupaba para ese entonces? ¿Estamos hablando de qué año? ¿2006? No, 2008. 2008. Cuando explotan los falsos positivos en 2008, yo era jefe de operaciones del ejército. Segunda presidencia del gobierno de Álvaro, De Álvaro Uribe. Segunda presidencia del presidente Álvaro Uribe. Diga Ok, que dio la orden. ok, pero entonces, ¿a ellos cómo se les ocurre? A ellos, Puso violento. a ellos cómo se les ocurre, general, idearse semejante cosita. Por eso es que yo digo que eran unos incompetentes criminales, porque para uno venir a Soacha, reclutar unos muchachos, llevárselos para Ocaña, emborracharlos, uniformarlos y hacer que los maten, tiene uno que tener una mente criminal. Criminales. Eso no puede ser, no puede tener otro calificativo. Entonces, esos criminales no, el solo hecho de confesar no basta, porque es una mente criminal. ¿Por qué la izquierda dice que la orden la dio el presidente Álvaro Uribe Vélez? No, eso es un discurso izquierdista que no tiene ningún sentido. Nadie en la vida va a ser tan poco inteligente que va a dar una orden de asesinar personas. Eso nadie lo da. Y por eso le decía, no hay un solo documento, no hay una sola grabación donde ni el presidente, ni el ministro, ni ningún general del ejército hubiera dado la orden de hacer falsos positivos. El ministro de ese entonces era Juan Manuel Santos. Juan Manuel Seguía Santos. siendo Juan Manuel. Sí, era Juan Manuel Santos. Ok. Amigo suyo íntimo. Pues si el que lo saca uno del ejército es amigo íntimo, entonces es amigo íntimo mío, pero él fue el que me sacó del ejército. ¿Él lo sacó del ejército? Sí, entonces no creo que sea tan amigo mío. ¿Por qué lo saca el presidente o el expresidente Juan Manuel Santos del ejército? 2011. Yo no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban pasando. Entre ellas, esa cosa del proceso de paz y demás. No, a mí no me tocó el proceso de paz realmente porque yo estuve con el presidente Santos de agosto, cuando él se posesiona, hasta abril solamente. Sí, ya empezaba a decirse que se iba a hablar con las FARC, que el tema de la paz y una cantidad de cosas, pero a mí no me tocó eso. Yo no estaba de acuerdo era con la forma como se estaban conduciendo las operaciones. Ok. Y pues eso me generó pues disputas, encuentros y desavenencias con todo el mundo, pero yo creo que al final yo tenía la razón de muchas cosas. Ellos podrán decir que tenían la razón ellos, eso es normal, pero se presenta ese roce y el presidente toma la decisión de sacarme, o sea que muy amigo de Juanma no, muy amigo de Juanma no era. ¿Qué piensa? Lo peor es que se enteró fue por los medios de comunicación. Ni siquiera le dijeron al general Matamoros. ¿Fue así? No, a mí me llamaron, me dijeron pida la baja y yo le dije no, yo no voy a pedir la baja porque... ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Me llamó el comandante general de las fuerzas militares y me dijo pida la baja porque el presidente ya decidió que usted tiene que ir. Y entonces le dije, si el presidente decidió que me saque. Y pues efectivamente me sacó. Pero yo les decía a ellos, ¿qué le digo yo a la opinión nacional? ¿Que me fui por qué? ¿Porque me aburrí? ¿Porque me cansé? ¿Porque se me acabó el espíritu militar? No, yo sigo teniendo espíritu militar, quiero seguir haciendo cosas, pero si ustedes no están de acuerdo con lo que yo pienso, pues ustedes son los que me tienen que sacar. El país está inundado de coca, de hoja de coca. ¿Cuál es su política frente a
a la expansión de hoja de coca en el país? Mire, la coca, el negocio de la cocaína es el principal combustible de la violencia en este país. La coca tenemos que acabarla. Nosotros no éramos un país con tradición coquera. Jamás. Era Bolivia, ¿no? Era Bolivia, era Perú. Perú. Y entonces Pablo Escobar se dio cuenta que era más cómodo sembrar aquí y empezó a sembrar y las FARC se dio cuenta y le empezó a cobrar peaje a Pablo Escobar. Y ahí es donde las FARC se vuelven narcotraficantes y donde los campesinos los obligan a que siembren coca, pero la coca está acabando con este país. Si no hacemos algo urgente contra los cultivos de coca, este país va a ser un país inviable. ¿En una posible presidencia suya la erradicación sería manual o con explosión aérea? Con todo tipo Como sea. con todo tipo, porque eso hay que acabarlo, pero hay que darle oportunidad a los campesinos, porque es que no puede uno llegar, fumigar, acabar con lo que les da el sustento y decirles, a ver, quédense ahí, ¿no? Tenemos que ser un gobierno serio, vamos a hacer un gobierno serio que le va a decir, vamos a erradicar, pero le vamos a dar opciones a ustedes. Y esas opciones van a estar respaldadas por créditos, van a estar respaldadas por el gobierno, por asesoría de todo tipo, por créditos al principio sin ningún interés y que la gente vea que hay otras opciones y que la ilegalidad no es quitarle la I y que quede legal, ¿no? Sí. Por fin estamos de acuerdo con el general Matamoros, porque yo también he cultivado. ¿Usted? Yo una vez lo intenté. ¿Eh? Yo quise cultivar un amor y me he quedado solo. Creo que sembré tierra mala, no supe sembrar. Una canción, Presi, hombre. Ay, Dios. Usted fue el comandante del Ejército Nacional. ¿Qué siente, comandante general Matamoros, cuando el ejército va precisamente a esos territorios y se presentan estas sazonadas y los secuestran? Demoran 24, 48 horas secuestrados. O lo sacan a piedra. Los sacan a piedra. Yo creo que eso debe entristecer a todo el país. Sí. Porque es que los soldados cumplen una labor que el país no ha dimensionado realmente. Esos soldados se levantan todas las mañanas y no saben si se van a morir ese día. Y esas sazonadas que se están presentando sí es instrumentalizado por las FARC. Pero ahí están metidos una cosa que nunca nadie habla y son las milicias de las FARC. Las milicias de las FARC son esas personas que actúan de civil, pero que tienen armas y que intimidan a la población. Y esos territorios están perdidos por la misma acción del gobierno que no está presente en ninguna parte. Entonces, la gente tiene que entender que si un soldado tiene un fusil, esa arma se la dieron para defenderse en caso de que su vida está en peligro. Claro. Y ahí la vida está en peligro. Hemos tenido la prudencia de que los soldados no disparan, pero también es muy triste ver que los secuestran y no pasa nada. Nadie termina ante la justicia. Que los humillan y no pasa nada. Que no hay respaldo de ninguna naturaleza y que no hemos tenido la fortaleza de inventarnos algo para evitar eso. Sí. Eso se puede evitar. Y se puede evitar y démosle a los soldados herramientas diferentes al fusil para que se puedan defender en un momento dado. Por ejemplo, un taser. Claro. Pero ¿qué hace ellos con taser y los demás con pistolas o con armas? Ah, no, pues si ya es arma contra arma, se enfrentarán armados. Pero en principio esos milicianos tienen las armas escondidas. En principio ellos aparecen como una pobre población que está instrumentalizada e ideologizada por las FARC. Pero eso demuestra es la falta total de autoridad del Estado y la ausencia de Estado en esas regiones. Sí. Yo sí he acabado con los guerrilleros. ¿Ah? Yo sí he acabado con ellos. ¿Usted? A Por los ejemplo, 3 meses los iba a acabar. Usted dijo que al ELN, usted dijo que a las En 3. 3 meses los iba a tener sentados en la mesa. Yo sí los acabé. Yo en 3 segundos acabé con 1000 guerrilleros. ¿Usted? ¿Dónde ¿Pero me ven cuándo? 3 segundos? ¿Cómo? A la palabra milicias le quité 1000 y quedaron solamente isias. Entonces ahí se fueron 1000 ya. Pendejo. No. General Matamoros, si le tocara apoyar a algún candidato por alguna circunstancia, usted no logra pasar, por la circunstancia que sea. Si le tocara apoyar a algún otro candidato de los que están ahí en la palestra, son más de 100 candidatos, porque se bajaron del bus 3,
¿a cuál candidato apoyaría? Iván Cepeda. Ciegamente. Por ahora ninguno. Ninguno. Iván Cepeda. Ninguno, mire, tiene que ser ¿A alguien. quién? Iván Cepeda, ¿no? Iván Cepeda, sí. Este nos va a matar, No hay nada que hacer. Pero no, ninguno. Mire, el tema central de esto es la seguridad. Sí. Y yo estoy absolutamente convencido que ningún precandidato, sin ofender a nadie, sabe de seguridad lo que yo sé de seguridad. Ningún otro precandidato conoce el país ¿Usted y sería? su problemática como yo lo conozco. Pero me deja decirle algo con todo respeto. Si usted no llega a ser presidente por alguna razón, Muchas usted razones. sería un gran ministro de defensa. Sí, indudablemente, Wow. indudablemente. Ahora, yo creo que no es solo ser ministro de defensa, sino manejar todas las entidades que tienen que ver con la defensa y la seguridad de este país. Porque el ministerio es un ente, pero ahí está la Dirección Nacional de Inteligencia, por ejemplo, está Migración Colombia, está la Unidad Nacional de Protección. Todos esos temas tienen que ver con inteligencia y con la seguridad del país. Entonces uno podría decir, sí, un buen ministro de defensa, pero además manejar todos los temas de seguridad relacionados con la seguridad y la defensa nacional. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, general, ¿no? General, Damos estamos- chance porque se tiene que ir a otras emisoras en esta Un guarito, miedo, mañana. general. ¿Cómo? Un guarito, ¿Cómo? un whiskycito nos tomamos. Aplauso para el general Gustavo Matamoros, precandidato presidencial. Gracias por estar en las mañanas de A Uno de usted, Radio 1. muchas gracias. Me sentí muy complacido de estar en un ambiente tan agradable como este. Los felicito por lo que hacen diariamente. Muchas gracias. Y ¿Sí nos escucha? todos ¿Sí construyendo nos escucha? país. La verdad, A partir de me que queda salga de muy aquí. poquito tiempo para escucharlos, pero ¿Cómo así voy que a... muy poquito tiempo? General. No, me tienen en esto corriendo de arriba para No abajo. tengo Miren nada todo lo que ver, tengo no hoy. tengo nada que ver. 88.9 en su radio de aquí. General. A partir de este momento. Pero ya sabiendo que tengo propias tropas aquí, voy a... Eso. Cuidado, porque ¿Qué pasó, Petrovsky? Tengo unos amigos para emborrachar y llevarlos a Panamá si quiere también. ¿no?